Están preparando las máquinas virtuales, les mandé un apunte ya de repaso para que tengan algunos temas claros o tópicos claros con respecto a la implementación de Oracle XE sobre servidores Windows, ¿ya? sobre servidores Microsoft Windows. Así que ahí pueden ir, si tienen duda en algún momento, pueden ir repasando los links de descarga del mismo gestor de base de datos, los requisitos técnicos que necesita el gestor para poder trabajar, ¿ya? Así que le mandé un PDF, no tenía todos los correos, le mandé a la mayoría, como a 15 del curso, porque la plataforma de aula virtual está con problemas, están haciendo migración. Entonces yo cuando les mando un correo les mando masivo. Y como justo está con problemas, no tengo como el listado de uno a uno. Así que si le falta a un compañero, después lo comparten con el que no lo tenga, ¿ya? Pero le mandé casi a la mayoría del correo. Así que ahí vean el apunte, ténganlo como referencia cuando necesitan ver de nuevamente algún tipo de implementación, aparte de los videos, aparte del material que le he pasado de la certificación de Oracle XE, ¿ya? Está pensado solamente en la implementación de Oracle sobre Microsoft Windows Server 2008, ¿ya? Los requisitos para implementarlo en otro sistema operativo cambian, ¿ya? Porque aquí ya se necesitan ciertos complementos que no los tiene, por ejemplo, o no son necesarios en una máquina Linux, que podría venir ya con el JVM o el Java Virtual Machine listo. En cambio, en Microsoft hay que instalarlo, ¿cierto? Como son de terceros, hay que hacer una implementación un poco distinta, ¿ya? Entonces está netamente basado para servidores Windows. Ahí le echan un vistazo, tenemos las capturas de pantalla, los links de dónde descargamos la herramienta, por ejemplo, dónde descargamos en este caso el Oracle Database 10G y dónde descargamos la herramienta gráfica que es el SQL Developer, que es el que estamos trabajando implementando en la clase anterior, ¿ya? Requisitos, ¿qué necesita el SQL Developer? Ahí está marcadito, ¿cierto? Como está hecho en lenguaje Java, necesita algo de Java. Y que eso fue lo que estamos instalando en la clase anterior. ¿Qué es lo que le faltaba? El JDK, ¿cierto? ¿Cierto? El kit de desarrollo de Java. Como es una máquina Windows la que tenemos instalado, no lo trae por defecto, ¿cierto? Windows trae solamente frameworks que son de Microsoft. Por lo tanto, si yo hubiese levantado una interfaz gráfica para Microsoft, el SQL Management Studio directamente inicia sin problema. Pero acá, como es de Java, hay que instalarle algo. Tiene el JDK, ¿cierto? Y ahí está también el link por ahí para que lo vamos bajando. Requisitos técnicos, esto ya lo hemos visto, lo hemos conversado, sobre qué sistema operativo puede correr, ¿cierto? En este caso Oracle XE para Windows en las versiones Server 2003, 2008 y para el cliente en las versiones XP, Windows 7, ¿cierto? Cliente Server. Por eso a veces que se confunden muchas veces y tratan de instalar una versión Server en un sistema operativo que no es el adecuado, ¿cierto? No podemos hacer correr Oracle sobre Windows 7, ¿cierto? Solamente el SQL Developer. Ya. Así que también para que vayan considerando. Protocolos de red que necesitaba y que también vimos los puertos. Usa protocolos TCP/IP, por lo tanto requiere que tenga direccionamiento IP estático, los servidores. Usa algunos protocolos de certificados digitales o SSL, por lo tanto usa puertos. ¿Puede ver los puertos que abrimos ese día? Ahí hay la pregunta. ¿Fueron 1, 2 o 3 puertos? Fueron 3. 8080, 2030, 1521. 3 puertos de tipo TCP, ¿ya? Hicimos las secciones en el firewall del servidor para poder comunicarnos directamente hacia la máquina, ¿cierto? Para poder levantar la interfaz gráfica, para poder mandar una consulta y que nos retornara de nuevo. Eso lo hicimos en un principio. Son como un repaso de los requisitos. En espacio disco duro, aproximadamente el instalador de Oracle, esto es lo que ocupó, ¿cierto? 1,5 GB. Y de hecho nos dimos cuenta que a pesar que se instalaron algunas bases de datos por defecto, igual tenían un espacio más o menos grande, ¿cierto? Bases de datos que tenían 300 MB, ¿cierto? 400 MB, y eran las de sistema. Igual ya tienen un peso más o menos estimativo, ¿ya? ¿Cuánto es lo que utiliza la versión en estado de hibernación? Usa 256 MB, ¿cierto? Mínimo, sin estar iniciado el servidor. Al iniciarse el servidor, requiere 512 MB de RAM. Si eso le sumamos lo que usa el sistema operativo, por lo tanto, esa máquina virtual server debería tener por lo menos 2 GB o superior de RAM, ¿cierto? Imagínense, sin hacer nada, Oracle pide esto. Encendiendo Oracle, esto. Y ya con transacciones se dispara a 1 GB, a 2 GB. ¿Ya? Así que para que vamos revisando algunos requisitos técnicos de implementación. ¿Ya? Ahí están los puertos. ¿Y qué hace cada puerto?
1521, 2030, 8080. El 8080 era el puerto para la interfaz web, ¿cierto? Que era la dirección IP del servidor, 2.8080/Apex, ¿cierto? Que esa es la carpeta que está instalada. Como es una interfaz web, puede ser visualizada desde cualquier navegador, y como dato, ese navegador esa interfaz web está corriendo sobre Apache. De hecho, cuando nosotros instalamos entonces, Oracle también instala por debajo Apache Web Server. ¿Ya? Apache Web Server. El 2030 era el puerto que utiliza, ¿cierto?, para responder las consultas desde un cliente Windows, ¿ya?, de Microsoft, como el que estábamos utilizando nosotros en la clase anterior. Y el 1521 por el cual escucha las transacciones, ¿cierto?, por donde recibe una consulta o una comunicación. Por lo tanto, ahí tenemos la pila de los tres tipos de puertos, todos son de tipo TCP, y por los que son requeridos abrirlos o dejarlos como excepción. Esto es súper importante, antes de ¿qué cosa? De la instalación. Incluso en una parte del video nosotros pausamos, dijimos, paramos, vamos al firewall, abrimos los puertos y luego continuamos. ¿Ya? Súper importante esta parte. ¿Ya? Que son la mayoría de los problemas que hay cuando están haciendo implementación. Que suelen ocurrir. ¿Ya? Luego, requisitos que pide para instalar sobre el servidor: tener una cuenta o un usuario que sea administrador, perfiles de administrador, en este caso en el Windows Server, el usuario administrator, ¿cierto? Usuario administrator, para poder hacer la implementación necesaria. ¿Ya? Recuerden que esta versión, como lo destaco ahí, es de descarga gratuita. ¿Y qué restricción tiene? Hay una sola restricción que tiene. Es la cantidad de bases de datos simultáneas con las que podemos trabajar. Es una base de datos al mismo tiempo asociada a la cuenta. Puedo tener más bases de datos, ¿cierto? Pero una es por cada usuario que creo. ¿Ya? O sea, si mi usuario se llama Juanito, mi base de datos se va a llamar Juanito. Tiene el mismo nombre. ¿Ya? Esa es la única restricción. Luego, ¿qué venía? La instalación, aquí no había nada muy especial, ¿cierto? Términos de condiciones. ¿Cuál era una de las políticas de condiciones? ¿Se acuerdan? Aparte de la restricción. ¿Qué decía por ahí? ¿Se acuerda, María? No leyó. Las políticas. Puso sexto. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de una política como bien especial que decía? De Oracle, ¿qué pide? Los conflictos políticos. O sea, los fines de uso del gestor, ¿cierto? ¿Para qué lo va a usar? No tiene que ser usado, o sea, puede ser usado con fines comerciales, lucrativos, ningún problema, pero siempre y cuando no puede ser usado para, en este caso, con países o con servicios que tengan conflictos políticos con Estados Unidos, gubernamentales, ¿no? ¿Cierto? Cuba podría ser, por mencionar algunos, ¿cierto? China podría ser, ¿ya? Que se mencionan por ahí. Cuba. ¿Cierto? Cuba. ¿Ya? Así que eso era como la primera parte. Luego venía el instalador, ¿cierto? El espacio requería un disco duro. En nuestra máquina virtual, ¿cuánto fue el disco duro que dejamos en RAID? 20 gigas, dos discos de 20 gigas. Era un RAID de tipo RAID 0, ¿cierto? Dos discos iguales. Los puertos, el usuario importante, el superusuario que se crea, usuario llamado System. Perfecto, System. Primer usuario que se crea, por defecto, usuario System, que es el superusuario del gestor de base de datos. Perfecto. Una de las primeras cosas que fue, una vez que se instaló, crear un usuario. ¿Y darle qué privilegios? Todos los privilegios, ¿cierto? Lo transformamos en un DBA. Este usuario es recomendado para hacer conexiones, el usuario System, de tipo locales. ¿Qué es una conexión local? ¿Cuándo es local, Sebastián? Estás directamente sentado frente al servidor, ¿cierto? Estoy sentado frente al servidor y no hay ninguna conexión remota. ¿Ya? Para eso un System. El otro usuario para remoto, ¿cierto? Por seguridad. ¿Ya? Jóvenes, recuerden que también nosotros podríamos levantar por terminal, podríamos levantar por una terminal que venía, una línea de comando, también algunas cosas, y ahí le puse algunos comandos asociados. Cómo yo podría iniciar mediante la consola del servidor. Si bien está trabajando en segundo plano, pero también lo podría levantar manualmente, ¿ya? Para que lo vayan revisando en algún momento. Generalmente los errores, ¿por qué no se levantan los servidores? Es por los puertos. Generalmente pasa eso, ¿ya?
como hoy día vamos a trabajar harto en la administración de Oracle, yo creo que en el segundo bloque de la clase, si nos da el tiempo, les voy a pasar una máquina virtual OVA, pero ya montado al Oracle Linux, para que también lo vamos comparando y trabajando la parte. ¿Ya? El mismo proceso, la misma instalación que ya la practicamos manualmente, ahora se la voy a pasar lista, como ya tienen más o menos algo de idea de cómo se instala, para que vayan comparando cómo funciona Oracle, el mismo Oracle, tanto en Windows como en Linux. ¿Ya? Un OVA de un servidor CentOS. Así que esto es como el resumen para que le echen un vistazo, ¿cierto? Véanlo, hagan las comparaciones. Hay por ahí algunos comandos que les puse de lenguaje de qué tipo, ¿cómo se llama el lenguaje SQL que usa Oracle? PL-SQL, ¿cierto? PL-SQL. Ya. Y esto es como para nosotros un par de resumen. Ahora, como la semana anterior ya hemos trabajado con la interfaz web, ¿cierto? Y podemos seguir trabajando sin ningún problema con la interfaz web, vamos a ocupar hoy día otra herramienta que también nos permite hacer administración y comunicación, hacer gestor de base de datos. Y esta herramienta es la que se llama SQL Developer, ¿cierto? Que también va en el apunte. Y la idea es que podamos conectarnos con el SQL Developer, que tiene una interfaz, es que esta en realidad, y veamos que también podemos conectarlo a una base de datos, podemos hacer transacciones, podemos hacer consultas y podemos manipular el servidor. ¿Ya? O sea, la idea es tener dos herramientas, la interfaz web y también, ¿cierto?, la aplicación. Y para ello, para poder instalar esta aplicación, lo que nos requería era el JDK, ¿cierto?, como requisito principal. María, ¿cuándo usted ocuparía la interfaz web para conectar tu Oracle? La por el navegador. ¿Y cuándo ocuparía la aplicación? Porque las dos cosas tienen el mismo objetivo, pero ¿cuándo una y la otra? Según tu precisión. ¿Cuándo ocuparía la interfaz web que usamos ya? ¿Y cuándo la aplicación de SQL Developer? Si yo sé que administrar servidores. La web ya cuando usted ya y la aplicación. Sí, ambas se pueden conectar remotas, si no hay problema con ellos, porque se conectan por el por un puerto. Por allá don Gonzalo, ¿cuándo ocuparía una y otra? Con la página, cuando uno no tiene instalado el programa. ¿Y en la aplicación? Yo creo que es como más, no sé, me da más confianza que más seguridad. La aplicación, o sea, sí, la página cuando uno no se encuentra en el lugar. ¿ya? La aplicación era mantener con el computador personal. Claro, la aplicación, las dos hacen lo mismo. Si yo voy a administrar un DBA y tengo que administrar mi servidor y estoy de vacaciones, por ejemplo, o guatita al sol, las dos me sirven. La diferencia es que esta requiere que esté en tu computador instalado. En tu computador, ¿cierto? En cambio, la interfaz web solamente te pide un navegador. Yo podría hacerlo desde el teléfono, conectarme desde una tablet, donde sea. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando no dependo de un equipo físico, yo ocupo la interfaz web. Cuando tengo mi computador y ando a todos lados con mi computador, ocupo la aplicación. Esa sería como la única, una de las dentro de las comparaciones que puedes tomar como determinación usarlo, ¿ya? Ahora, si usa una a la otra, es independiente, ¿ya? Las dos cumplen los mismos objetivos. Si no me funciona ninguna, estamos mal también, pues, ¿cierto? Una de las dos tiene que funcionar. ¿Ya? La idea es que apliquemos esto y veamos las conexiones manuales, ¿cierto? Y vamos conectando. Y ahí nos va a pedir algunos datos, ¿cierto? Cuando tengamos generando la conexión, nos va a pedir un nombre de una conexión, que va a ser en este caso el nombre del usuario que tiene creado también la misma base de datos. Nos va a pedir un puerto, aquí aparece el 1521. En el navegador web ocupamos el 8080 y en la aplicación ocupamos el 1521. Hay una diferencia, ¿cierto? En los puertos, ¿ya? El hostname, que aquí aparece como localhost, ¿qué vendría siendo? ¿Qué dato debo poner ahí? La IP del servidor, ¿cierto? La IP fija del servidor, ¿ya? La IP fija, tener el usuario, la contraseña del usuario y nada más, pues, y guardar esa conexión para ocuparla constantemente, ¿ya? Eso sería como lo necesario para hacer la implementación, ¿ya? Nombre de conexión, el nombre del usuario, contraseña, puerto, dirección IP. Bien, así que tengan este apunte, jóvenes, les va a servir de harto de apoyo
no se recuerdan de algún dato que poner, o no se acuerdan de cómo generar una conexión, o cómo se hacía, usen el apunte que les preparé, ¿ya? Así que ahora vamos a empezar a trabajar en la siguiente parte, que sería conexión con el SQL Developer, probar que funcione, ¿cierto? Y hacer algunas pequeñas transacciones de prueba. Así como ya hicimos con la herramienta web, ahora con la otra herramienta. Necesito que levanten el servidor entonces, servidor Windows Server 2008, con el Oracle, y luego el cliente. Siempre el servidor primero se inicia y luego el cliente. Y para apagarlo, ya. Ya, señores, mientras estamos copiando los OVA, ¿cierto? Vamos a verificar algunas cosas, algunos tipos de requisitos en realidad que tenemos que considerar cuando estemos administrando los servidores, y tiene que ver con información que nos puede permitir a nosotros determinar ciertos tipos de configuraciones que podemos llevar a cabo. Como estamos trabajando hasta ahora en una interfaz web, ¿cierto? La lógica sería que me conectase desde el cliente mediante un navegador, ¿cierto? Ahora, es importante que uno revise si efectivamente los puertos que estoy utilizando son los que están abiertos, ¿cierto? Porque podría ser un detalle que no me permitiría conectarme. Ahora, ¿cómo yo reviso los puertos en el servidor? El paso 1 sería que los fuese a revisar al firewall, ¿cierto? Firewall, y ver si las excepciones están hechas, y ver si efectivamente se abrieron para permitir las conexiones remotas, como explicábamos en el apunte, ¿ya? Entonces voy al panel de control en el servidor, voy a ver las excepciones de puerto que abrimos en la clase anterior, y efectivamente ahí tengo los puertos que son el 1521, el 2030 y el 8080. ¿Ya? Pero también yo los puedo verificar mediante un comando consola para ver si están en escucha, están closer, están cerrados, o están established, que están abiertos los puertos en el servidor. Entonces, abro una terminal en el servidor y ejecuto el comando, esto en el servidor, netstat, ¿ya? Espacio -a. Netstat espacio -a. ¿Qué me permite hacer? Me muestra los puertos que yo tengo abiertos en el server y en qué estado están. Y eso permitiría para mí, ¿cierto? Como administrador de base de datos, como DBA, saber, saben que está correctamente abierto el puerto y se está escuchando. Entonces, aquí interpreto el resultado. Dentro de todos los puertos TCP que puedo tener mi máquina server, verifico que están los puertos que yo necesito conocer. Ahí está el 1521, que estoy destacándolo, y está el 8080. ¿Ya? Entonces, 1521, 8080, el nombre de mi servidor, NS1, y el estado. Esto es importante que verifiquen en qué estado está. Los estados pueden ser tres tipos de estado de los puertos. Uno es establishment, listening y close. Si no me puedo conectar de ninguna forma, lo más probable es que el puerto en qué estado aparezca, close, ¿cierto? Está cerrado. ¿Ya? Si está en establishment, significa que quizás mi puerto, mi firewall está abierto, pero el del equipo del cliente no está abierto. Entonces es uno de los dos. ¿Ya? Closed, si están ambos cerrados, en ambos dispositivos. Establishment, si en uno está abierto y el otro está cerrado. Y listening, si ambos están en escucha. Entonces, si aquí me dice que el puerto 8080 está en estado listening, significa que yo desde el cliente me podría conectar. Sí, y ambos están escuchándose. Ese es el resultado. Entonces, siempre verifiquen ustedes, ocupen el comando netstat cuando tengan ese tipo de dudas y no conectan y piensan que tienen todo bien hecho. Revisen si efectivamente los puertos del servidor están habilitados y qué número de puertos son. Ahí está el 1521 y 8080, que son los que nos interesan a nosotros. Y estado listening, ¿ya? Fíjense que hay otros puertos que aparecen establishment o closer en algún caso, ¿ya? Entonces, como ya está abierto el puerto, yo perfectamente voy al equipo cliente y genero una conexión hacia el server mediante la interfaz web. Entonces, eso fue una de las formas de comprobar que realmente tenemos una configuración correcta. Listo. Me conecté perfectamente hacia el servidor. ¿Ya?
Lo que estamos haciendo nosotros, cuando un puerto está abierto en un cliente y un puerto está abierto en un servidor, se llama socket de conexión. Y un socket es que ambos están escuchándose, ¿cierto? ¿Ya? Me escucho yo, escucha el server, comuniquémonos. Bien, María, con los estados, ¿cuáles podrían ser? Listening, ¿qué significa? Ambos escuchan. Closer, están abajo ambos. Y establishing, o estableciéndose, uno se escucha, el otro está abajo. Y eso podría pasar que si a mí me aparece, por ejemplo, establishment, puede ser que el equipo Windows está con el file por arriba, ¿cierto? Hay que bajar ahí, ¿ya? Para que lo sepan interpretar. Ya. Bien, a todos le aparecen los puertos listening, ¿cierto? Listening. De hecho, si nos conectamos en la clase anterior, tendría sentido, ¿ya? Listening. Ya como comprobamos que nuestros puertos están en estado de escucha, con el comando netstat-a, ¿cierto? Y aparece en el listado de puertos que yo necesito reconocer. Vamos ahora a comprobar la otra alternativa de conexión. Ya hemos utilizado la interfaz web, ¿cierto? Ya, hemos utilizado la interfaz web. Ahora lo que vamos a utilizar es la herramienta que se llama SQL Developer. A ver, como yo en este momento no voy a utilizar más la interfaz web, lo recomendado, ¿qué sería ahí? ¿Qué hago ahí con el desconectar o cerrar sesión? ¿Qué es lo que hacemos nosotros realmente, jóvenes? Ustedes lo usan a diario cuando cierran una red social, por ejemplo. ¿Qué hacen ahí al desconectar? ¿Pero qué cerramos en realidad? La conexión. ¿Qué cosa? Esto. El socket de conexión. Si yo cierro, por ejemplo, estoy conectado, miren, estoy conectado hacia el servidor. Ya estoy trabajando en el servidor, ¿cierto? Remotamente, en el data center, haciendo las consultas necesarias, migrando una base de datos, y hago esto. Cierro la ventana. ¿Qué pasó con la conexión? El socket sigue presente, ¿cierto? Ese socket de conexión está todavía. Y eso es un consumo de ancho de banda en una red. Por lo tanto, muchas veces, por error, se tiende a cerrar las ventanas de los navegadores sin cerrar o desconectar ese socket de conexión. Si yo estoy ocupando, en este momento, 1 megabyte de ancho de banda desde el cliente al servidor, ese ancho de banda quedó tomado. Y ya tengo 99 disponibles en una red local. Entonces así va. Entre más usuarios tengo conectados y no cerramos sesión, cada ancho de banda está siendo utilizado. Y eso también genera vulnerabilidad al futuro, ¿cierto? Porque queda un socket de conexión. Yo lo podría analizar más adelante con algún tipo de herramienta para ver qué pasa ahí en la red. Así que recomendación, cerrar sesión, ocupar la función de destroyer para que se elimine el socket de conexión. ¿Ya? Y eso yo lo veo a diario, en todos lados uno lo ve. Cuando cierran Facebook, ¿qué hacen? Cierran la ventana y queda un socket de conexión. Ya. Vamos a probar la herramienta SQL Developer. Para ello, la clase anterior instalamos el JDK. ¿Ya? JDK. El SQL Developer, lo que hicimos fue copiar la carpeta completa en la raíz del disco C del cliente, ¿cierto? Y este SQL Developer es una aplicación que está hecha en ¿qué lenguaje? Java, ¿cierto? En Java. ¿Qué hicimos después? A continuación, creamos el acceso directo, ¿cierto? Del SQL Developer, lo pusimos en el escritorio del cliente y ahora lo vamos a ejecutar, ¿ya? Cuando lo ejecuto, me pide un patch y ese patch va a ser que ya reconoció la ruta del JDK. Dice que está instalado. Entonces ahí verifiquen que le aparezca la ruta. De lo contrario, pónganla manualmente la ruta, ¿cierto? Tienen que apuntar esa ruta. Y le dan OK. Ya dando OK, deberíamos ver si levantamos la aplicación correctamente. Y cargó. SQL Developer.
si tengo correctamente la máquina Java, ¿cierto? El JDK debería ya levantar esta aplicación, ¿cierto? El SQL Developer. Y el paso que viene ahora, tengan paciencia si no se conecta inmediatamente, ¿cierto? Se demora un poco, ¿cierto? Lenta la primera vez. Es generar una conexión y poner los datos necesarios del servidor para generar una conexión real. ¿Conectamos, cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos que generar una nueva conexión. Las conexiones pueden ser de diversas formas. Podemos tener conexiones a servidores desde nuestra propia red, en una local area network. Podríamos tener conexiones nube, ya en cloud, y también podríamos conexiones de NoSQL. ¿Han escuchado el término NoSQL? ¿Cierto? ¿Les suena familiar? NoSQL. ¿María? Ya no existe solamente SQL, ¿no es cierto? Se le está abriendo un poco el mundo, ¿eh? Está PLSQL, TransactSQL, y dentro de esos derivados está NoSQL. ¿Quién es NoSQL? ¿Qué lo asociará? Sebastián, ¿qué es NoSQL? Porque también está la posibilidad de trabajar con NoSQL. Lo que me acuerdo que trabaja con Node. ¿Ya? Pero ustedes. Con JSON también. Pero más que eso no me acuerdo de que no se acuerda. ¿Don Daniel se acuerda? Algo de NoSQL. Trabaja con documentos, con solo JSON y no hay una estructura de cada registro, entre comillas, puede ser distinto. Exactamente. NoSQL es un concepto de trabajo en el cual se nos caen todos los paradigmas que hemos aprendido hasta ahora, en realidad. ¿Cierto? Ya se pierde el concepto de base de datos orientada a objetos, se pierde las bases de datos relacionales, y es conectar todo con todo, en realidad. Tablas con tablas. Pueden haber muchas relaciones con muchas relaciones, ¿cierto? Pueden haber campos duplicados, y en realidad es conectar todo con otros elementos que no solamente sean de un gestor de base de datos, ¿cierto? Y distintos tipos de fuentes. Es decir, yo podría alimentar una base de datos en la cual podría cargar elementos de un XML, podría cargarlos de una tabla, podría cargarlos de un texto grande, ¿cierto? Eso es el NoSQL. ¿Ya? ¿Para qué se ocupa el NoSQL? Para la Big Data, ¿cierto? Para los grandes volúmenes de datos que hay que procesar constantemente hoy día en Internet. ¿Ya? Concepto de NoSQL, Facebook, Google, ¿cierto? NoSQL y procedimiento gigante de transferencia de datos. Entonces Oracle está preparado para eso, NoSQL. Entonces ya no son tablas con tablas, son tablas con cualquier cosa. Mezclar todo con todo. ¿Ya? Nosotros vamos ahora a hacer la conexión, ¿ya? Dado ese pequeño resumen de lo que es NoSQL, y generamos una nueva conexión. ¿Ya? Donde está el botón verdecito. ¿Ya? Nueva conexión. ¿Ya? Esa nueva conexión, como explicamos también en el apunte que les envié, la idea es que le pongan un nombre para identificar a qué servidor hace referencia, por cierto, a qué gestor de base de datos, y luego los datos de un usuario que ya tengan creado. La idea es que ocupemos el mismo que estamos utilizando para los talleres. Entonces sería, la voy a llamar como conexión Oracle 1, primera conexión Oracle, el usuario que tienen creado, evitar cuál usar ahí, cuál no usar. System, por cierto, no usar el system, usar el otro usuario que ya creado en la conexión. Ya, la contraseña que tienen aplicada. Y luego, en el tipo de conexión, nombre de host, la dirección IP del servidor. Ya recuerden que cada uno dejó con una IP estática su servidor. ¿Qué puerto utiliza? ¿Qué puerto? 1521. El SID representa el identificador de qué tipo de versión de Oracle estamos usando. Y ya por defecto me tocó una, la XE, Express Edition, ¿cierto? Estoy usando una versión Express Edition. Entonces, nombre de conexión, el nombre que usted quiera para identificarlo, que haga referencia al servidor que se va a conectar, el usuario de conexión que ya está creado, la contraseña, tipo de conexión básica. Esta conexión nosotros la estamos trabajando en una red LAN. Si quisiéramos trabajar en un servidor remotamente ubicado, tendríamos que aplicar un nivel de seguridad un poquito más alto. De ahí se elige una conexión cifrada mediante SSH, ¿ya? Security Check.
¿Qué es lo que se hace ahí? Por ejemplo, cuando usted quiere conectarse desde la casa al lugar de trabajo. ¿Qué diferencia tiene con la conexión básica que tenemos nosotros? ¿Cierto? Que esta conexión es de tipo cifrada. Hay cifrado. Un cifrado de alto nivel, por lo tanto no asegura que las transferencias que estoy haciendo de comando y datos son seguras. Nadie más las puede interceptar en la red. ¿Ya? Si estoy trabajando en una red WAN, yo les recomiendo SSH. Si estoy trabajando en la red local, como están estas dos máquinas, modo básico. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, no solamente se aplica que la seguridad va a ser más alta, hay una diferencia en trabajarlo con SSH también, que como utiliza algoritmos de alto nivel para hacer el cifrado de los datos, también la máquina servidora utiliza bastante más procesador. Eso significa que va a estar más pesada, ¿cierto? Va a tener más sobrecarga. Entonces necesita un poquito más de potencia. ¿Ya? ¿Han usado SSH alguna vez o no? ¿Sí? ¿Conexión SSH? ¿El protocolo SSH? ¿Quién ha usado SSH alguna vez? ¿Lo vieron en redes en el primer semestre? ¿No? SSH, Security Share. Ya. Probemos la conexión. Probar. Vamos a comprobar qué pasa. ¿Cierto? Estado correcto y guardo. Yo la voy a guardar. Lo bueno de esto es que al usar la aplicación SQL Developer, yo puedo ir guardando las conexiones y las puedo llamar cuando las necesite. En cambio, con la interfaz web hay que poner todo cada vez que me conecte, ¿cierto? Manualmente. ¿Ya? Esto es para un ambiente más seguro. Listo, guardo la conexión y luego conectar. Y vamos a ver qué pasa. Cuando me conecto, va a aparecer el nombre de la conexión en el panel izquierdo. ¿Ya? Y vamos a empezar a desplegar, ¿cierto?, qué me entrega como información y qué voy a tener por acá. Como lo que estamos usando nosotros es un gestor de base de datos orientado a objetos, en este caso Oracle 10G, me va a mostrar elementos u objetos que tiene Oracle. Los objetos, ¿qué son en una base de datos? ¿Ya? ¿Qué son los objetos, María, en una base de datos? Este es un gestor orientado a objetos. ¿Qué pueden ser los objetos? Todo como que al nombre me da objeto de la base de datos. ¿Qué podrían hacer? Los usuarios, ya uno, ¿qué más? ¿Puede ser objeto? Sebastián, objetos de una base de datos. La vista, ¿qué más? Las tablas, ¿cierto? Procedimiento almacenado. En realidad, todo lo que compone, ¿cierto? Incluso la misma base de datos son objetos, son elementos, en realidad, que tienen. Todo este conjunto de elementos o objetos forma lo que se llama un esquema. ¿Ya? Un esquema. Por lo tanto, las bases de datos son de esquemas. Y aquí me muestra que el esquema que tengo yo, que es de la conexión Oracle 1, va a tener un par de ya tablas creadas previamente que debería estar en el ejercicio de la clase anterior, ¿cierto? Y ahí aparece. Entonces tengo un objeto, que es una tabla, que se llama usuario, y que tenía 3 campos. Por lo tanto, me lo va a mostrar ya creado previamente. Bien, ¿aparecen o no las tablas? ¿Está pegado, no? Ah, lo con el otro usuario, por eso. Recuerden que se crea de acuerdo al usuario con que crearon la base de datos. ¿Ya? Debería mostrarme los 3 campos de la tabla. ¿Están? Aparecen, ¿cierto? Aparecen. Claro, si yo entro con otro usuario y no tiene objetos creados, no va a mostrar nada. ¿Ya? Cada usuario que ustedes crean en Oracle es propietario de todos los objetos que tiene su usuario. Eso significa que si yo entro con otro usuario a una conexión, no me va a mostrar nada de otro usuario, ¿cierto? Son sus objetos personales. No te va a mostrar ninguna tabla, porque te creaste con el otro usuario. Exacto. ¿Qué tendrías que hacer ahí, María? Crear una nueva conexión y poner los datos de conexión del otro usuario, ¿cierto? Y los usuarios. ¿Ya? Ahora,
como ya estamos trabajando, ¿cierto? Podemos empezar a ver las herramientas que tiene disponible. Ya veo que puedo revisar los datos que tiene almacenado, puedo ver el modelo físico de la tabla, si se relacionara con otras tablas de la base de datos, fueran con tablas, ¿cierto? O con campos foráneos. Ahí está la tablita, ya no está sola en este momento. Si tuviese, por ejemplo, disparadores o los llamados triggers, también me aparecerían en su listado. No tengo ningún trigger creado, simplemente tengo una tabla normal con un par de datos dentro del gestor. ¿Ya? Así que deberían aparecerles en este momento. Ahora, si usted quiere empezar a editar o ejecutar consultas SQL, se va a encontrar también con una pestaña arriba que tiene un botoncito verde que se llama SQL, para que le abra la pestaña de creación de consulta. ¿Ya? Abre el generador de consulta. Y ahí podría ser una consulta la más básica de todas. ¿Cómo haría? Que muestre todos los usuarios creados. CL, asterisco, no, usuarios. Y edite las consultas. Entonces, podemos tener un generador de consulta, podemos tener un generador de modelo de la base de datos, un modelo físico de la base de datos, podemos insertar registros, podemos manipular o optimizar el servidor. En cierta forma, es un poco más completo que la otra herramienta, ¿cierto? El SQL de Developer. A programar. Pero ya estamos conectados, eso es lo importante, a lo que queríamos llegar. Y compila. Tres registros en 0,01 segundo. Así como la herramienta web que teníamos nosotros de SQL, de Oracle para generar consultas SQL, también nosotros podemos ver un historial de consulta que se van almacenando. El historial de consulta lo ven donde está el reloj que dice historial SQL, o lo activan con la tecla F8 y le van apareciendo las consultas que he hecho, tanto exitosas como no exitosas, y las puede declarar o llamar en cualquier momento. ¿Ya? Dice el select simplemente y ahí aparece hora hecha y qué fue lo que hizo. ¿Ya? Tiempo de ejecución y qué fue lo que hizo la consulta. Vayan probando con unas consultas básicas, vean cuánto se demoran en conectarse, en cuánto tiempo responde, y que se guarden principalmente en el historial de consulta. Ya. Así también puede trabajar con la creación de usuario, que son parte de los objetos y parte de los esquemas. También los puede crear directamente acá. Crear un usuario, contraseña y luego otorgarle los privilegios en los cuales usted quiere darle. ¿Ya? Los privilegios, ¿cierto? Aquí aparecen un poco más avanzados o más ordenados en realidad que los privilegios que vimos en el ambiente web. ¿Ya? También seleccionar qué son los tipos de privilegios que quiera asignar. No todos son óptimo darlos para un usuario, ¿cierto? Si no tendría un nivel un poco más alto que el resto en el servidor y podría
trae los problemas futuros, ¿ya? Entre uno de los privilegios más complicados que son los drup, ¿cierto? Si le doy permisos drup, podría hacer un drup database y lo podría ocupar para un uso malicioso, ¿ya? Así que también puedo crear usuarios desde acá. En la pestaña otros usuarios, ahí están los usuarios de sistema que tenemos ya en el servidor, y ahí mismo puede hacer la creación o manipulación de usuarios, crear usuarios, borrar usuarios, o darlos de baja. Yo les recomiendo algo cuando estén trabajando con Oracle. Por ejemplo, si yo creo un usuario y ese usuario no lo voy a utilizar, la recomendación es no borrarlo, ¿cierto? No borrar un usuario, sino que lo ideal sería bloquearlo, ¿ya? ¿Por qué pasa cuando borramos un usuario? Recuerden que un usuario tiene tablas creadas asociadas. Si yo elimino un usuario, ¿qué se va a borrar también? Las tablas y los objetos que tenga, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si a futuro quiero volver a usar ese usuario? Le borré todo. Entonces, recomendación, creen un usuario y si no lo van a ocupar por un X motivo, en vez de darlo de baja, en vez de eliminarlo, deshabilítenlo temporalmente, ¿cierto? Es lo más óptimo. Porque puede estar relacionado a otras herramientas del servidor, ¿ya? A eso se refiere la cuenta del deshabilitar. Ya. ¿Qué les parece esta interfaz? ¿Es mejor que la otra o no? El SQL Developer. Mejor, peor, más compleja, menos compleja, tiene más funciones, menos funciones. Tiene muchas más, claro, tiene muchas más herramientas. Tiene muchas más herramientas para trabajar. Ambas pueden hacer lo mismo, ambas pueden administrar el servidor, en ambas puedes trabajar con consulta, pero quizás te queda más óptimo trabajar con la SQL Developer, ¿ya? Cualquiera de las dos que usted quiera utilizar. Ahora, en el servidor debería aparecer, ¿qué número de puertos debería aparecer en el servidor que está abierto si estamos jugando el SQL Developer? ¿Qué número de puertos debería aparecer en el servidor si estamos jugando el SQL Developer? ¿Qué número de puertos de SQL? Esas son preguntas de certificaciones, ¿cierto? Preguntas de certificaciones. ¿Cuál es el número de puertos que usted está utilizando en el computador? 1521. 1521. Si yo ejecuto un netstat en el server, debería estar 1521 abierto, ¿cierto? Hace un rato atrás, como lo conectamos por interfaz web, era el 80. Salvo de duda, ¿cierto? Porque tenemos un socket de conexión. Entonces voy a comprobarlo. Netstat -a. Ahí está, efectivamente. 1521. Entonces me conecté de las dos formas. Me conecté con la interfaz web, me conecté con el SQL Developer. Ya ambos están listening. Puedo trabajar con ambos. ¿Se pueden trabajar con ambos simultáneamente? Sí, yo podría estar trabajando con uno y con el otro. El otro es para la vuelta, la respuesta al servidor. De hecho, cuando generamos la conexión, aparecía 1521. Salía textual. ¿Ya? En la conexión, cuando estábamos generando la primera conexión. ¿Bien, joven o no? ¿Bien? Ya. Vamos a parar esta parte. Vamos a ir a los requeros un ratito. A la vuelta, vamos a trabajar nuevamente en el servidor. Puede ser con esta o con la otra herramienta, da lo mismo ahí, con la que le quede más cómodo. Yo creo que empezamos por la web, después pasamos a la otra. Vamos a hacer una base de datos, pero ya vamos a empezar a hacer una base de datos con 2 o 3 tablas relacionadas. Ya parece. Vamos a empezar a manipular algunas cosas. Y les voy a mostrar que también con Oracle, como tiene su propio compilador, podríamos hacer una mini aplicación rápidamente. Es decir, un formulario, ¿cierto? De inserción de registro o de búsqueda de registro, lo hago en este espacio. ¿Ya? ¿Listo, joven? ¿Vamos al recreo?